personas, tareas y metas. Cuarta edición por Billy Davis. Libro de texto de estudio independiente. Global University. Lección 6. Los líderes resuelven problemas y toman decisiones. No nos fue muy bien en la escuela dominical pasada, dijo María. Necesitamos orar por nuestra escuela dominical. Es cierto, contestó Beatriz, quien dirigía la sesión mensual del comité de escuela dominical. Después de unos momentos de oración ella continuó la discusión del tema. Usted dijo que no nos fue muy bien en la escuela dominical pasada. ¿Cuál es el problema? Las clases de adultos están muy cerca de esos niños ruidosos, dijo Pedro. ¿Habrá alguna manera de que las separemos un poco? La separación de las clases no es la respuesta, declaró Marta. Es asunto de disciplina. Debemos hacer que esos niños ruidosos se calmen y estén calladitos. El problema radica en los padres, propuso Pedro, quizá debiéramos escribirles una nota pidiéndoles que cooperen. No quisiera mencionarlo, dijo María lentamente, pero creo que el problema radica en el maestro. Sencillamente no puede captar su atención, y por eso hacen tanto ruido. Podríamos nombrar a otra persona para sustituirlo. O podríamos asignarle un ayudante, sugirió Marta. Si los dos trabajan juntos quizá resulte más efectivo. Beatriz habló muy poco, pero estaba desempeñando una de las tareas de liderato más importantes. Estaba dirigiendo a sus ayudantes en el análisis de problemas y la búsqueda de soluciones para los mismos. En esta lección examinaremos los métodos de Nehemías, el gran líder. Aprenderemos de él y de eruditos modernos cómo resolver problemas y tomar decisiones. ¿Cuál es el problema? Bosquejo de la lección. Nehemías, líder sabio y decisivo. El liderato comprende solución de problemas. El liderato involucra toma de decisiones. Dinámica de grupo. Objetivos de la lección. Al completar esta lección usted podrá describir principios de liderato en el relato de Nehemías y reconocer ejemplos y aplicaciones de estos principios. Describir un procedimiento formal de solución de problemas. Hacer una lista de estilos para la toma de decisiones y evaluarlos. Dar una breve explicación de la frase dinámica de grupo y discutir las dos dimensiones del trabajo en grupo. Actividades para el aprendizaje. Uno le sería benéfico, y hasta interesante, que repasara todo el libro de Nehemías. Los capítulos 1 al 5, capítulo 6 15 al capítulo 7 3. Capítulo 8. Nehemías capítulo 1. Oración de Nehemías sobre Jerusalén. Palabras de Nehemías hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Suse, capital del reino, que vino Genani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti, sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volviereis a mí, y guardareis mis mandamientos, y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré, y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos, pues, son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder, y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová,
esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo, y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre, concede ahora buen éxito a tu siervo, y dale gracia delante de aquel varón. Porque yo servía de copero al rey. Nehemías capítulo 2. Artajerjes envía a Nehemías a Jerusalén. Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Y dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro, cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta, y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos, y dije al rey, si le place al rey, y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje, y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme, después que yo le señalé tiempo. Además dije al rey, si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y carta para Asaf guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa, y para el muro de la ciudad, y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey, según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Vine luego a los gobernadores del otro lado del río, y les di las cartas del rey. Y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Pero oyéndolo Sanbalat horonita y Tobías el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Nehemías anima al pueblo a reedificar los muros. Llegué, pues, a Jerusalén, y después de estar allí 3 días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados, y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente, y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Y subí de noche por el torrente y observé el muro, y di la vuelta y entré por la puerta del valle, y me volví. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Les dije, pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta, y sus puertas consumidas por el fuego, venid, y edifiquemos el muro de Jerusalén, y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Pero cuando lo oyeron Sanbalat horonita, Tobías el siervo amonita, y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros, y nos despreciaron, diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? Os rebeláis contra el rey. Y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Nehemías capítulo 3. Reparto del trabajo de reedificación. Entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes, y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea, y edificaron hasta la torre de Ananeel. Junto a ella edificaron los varones de Jericó, y luego edificó Zacur hijo de Imri. Los hijos de Senaa edificaron la puerta del pescado, ellos la enmaderaron, y levantaron sus puertas, con sus cerraduras y sus cerrojos. Junto a ellos restauró Meremot hijo de Urías, hijo de Cos, y al lado de ellos restauró Mesulam hijo de Berequías, hijo de Mesesabeel. Junto a ellos restauró Sadoc hijo de Baana. E inmediato a ellos restauraron los tecoitas,
pero sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra de su señor. La puerta vieja fue restaurada por Joiada hijo de Pasea y Mesulam hijo de Besodías, ellos la enmaderaron, y levantaron sus puertas, con sus cerraduras y cerrojos. Junto a ellos restauró Melatías Gabaonita, y Jadón Meronotita, varones de Gabaón y de Mizpa, que estaban bajo el dominio del gobernador del otro lado del río. Junto a ellos restauró Uziel hijo de Araía, de los plateros, junto al cual restauró también Ananías, hijo de un perfumero. Así dejaron reparada a Jerusalén hasta el muro ancho. Junto a ellos restauró también Refaías hijo de Ger, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén. Asimismo restauró junto a ellos, y frente a su casa, Jedaías hijo de Arumaf, y junto a él restauró a Tus hijo de Asabnías. Malquías hijo de Jarem y Asub hijo de Paat Moab restauraron otro tramo, y la torre de los hornos. Junto a ellos restauró Salum hijo de Aloes, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén, él con sus hijas. La puerta del valle la restauró Anún con los moradores de Sanoa, ellos la reedificaron, y levantaron sus puertas, con sus cerraduras y sus cerrojos, y 1000 codos del muro, hasta la puerta del muladar. Reedificó la puerta del muladar Malquías hijo de Recab, gobernador de la provincia de Bet-Taquerem, él la reedificó, y levantó sus puertas, sus cerraduras y sus cerrojos. Salum hijo de Colose, gobernador de la región de Mizpa, restauró la puerta de la fuente, él la reedificó, la enmaderó y levantó sus puertas, sus cerraduras y sus cerrojos, y el muro del estanque de Siloé hacia el huerto del rey, y hasta las gradas que descienden de la ciudad de David. Después de él restauró Nehemías hijo de Azbuc, gobernador de la mitad de la región de Bet-Sur, hasta delante de los sepulcros de David, y hasta el estanque labrado, y hasta la casa de los valientes. Tras él restauraron los levitas, Rehum hijo de Bani, y junto a él restauró a Asabías, gobernador de la mitad de la región de Cale, por su región. Después de él restauraron sus hermanos, Babai hijo de Enadad, gobernador de la mitad de la región de Cale. Junto a él restauró Eser hijo de Jesúa, gobernador de Mizpa, otro tramo frente a la subida de la armería de la esquina. Después de él Baruch hijo de Sabai con todo fervor restauró otro tramo, desde la esquina hasta la puerta de la casa de Eliasib sumo sacerdote. Tras él restauró Meremot hijo de Urías hijo de Cos otro tramo, desde la entrada de la casa de Eliasib hasta el extremo de la casa de Eliasib. Después de él restauraron los sacerdotes, los varones de la llanura. Después de ellos restauraron Benjamín y Asub, frente a su casa, y después de estos restauró Azarías hijo de Maasías, hijo de Ananías, cerca de su casa. Después de él restauró Binui hijo de Enadad otro tramo, desde la casa de Azarías hasta el ángulo entrante del muro, y hasta la esquina. Palal hijo de Usai, enfrente de la esquina y la torre alta que sale de la casa del rey, que está en el patio de la cárcel. Después de él, Pedaías hijo de Faros. Y los sirvientes del templo que habitaban en Ofel restauraron hasta enfrente de la puerta de las aguas al oriente, y la torre que sobresalía. Después de ellos restauraron los tecoitas otro tramo, enfrente de la gran torre que sobresale, hasta el muro de Ofel. Desde la puerta de los caballos restauraron los sacerdotes, cada uno enfrente de su casa. Después de ellos restauró Sadoc hijo de Imer, enfrente de su casa, y después de él restauró Semaías hijo de Secanías, guarda de la puerta oriental. Tras él, Ananías hijo de Selemías y Anún hijo sexto de Salaf restauraron otro tramo. Después de ellos restauró Mesulam hijo de Berequías, enfrente de su cámara. Después de él restauró Malquías hijo del platero, hasta la casa de los sirvientes del templo y de los comerciantes, enfrente de la puerta del juicio, y hasta la sala de la esquina. Y entre la sala de la esquina y la puerta de las ovejas, restauraron los plateros y los comerciantes. Nehemías capítulo 4. Precauciones contra los enemigos. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios. Acabarán en un día. Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas. Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra lo derribará. Oye, oh Dios nuestro,
que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos, pues, el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías, y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho, y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan, ni vean, hasta que entremos en medio de ellos y los matemos, y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces, de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro, y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré, y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales, y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido, y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra, y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Los que edificaban en el muro, los que acarreaban, y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra, y en la otra tenían la espada. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y dije a los nobles, y a los oficiales y al resto del pueblo, la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. Nosotros, pues, trabajábamos en la obra, y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. También dije entonces al pueblo, cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirvan de centinela y de día en la obra. Y ni yo ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestro vestido, cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Nehemías capítulo 5. Abolición de la usura. Entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quien decía, nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas, somos muchos, por tanto, hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Y había quienes decían, hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas, para comprar grano, a causa del hambre. Y había quienes decían, hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey, sobre nuestras tierras y viñas. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos, y he aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunas de nuestras hijas lo están ya, y no tenemos posibilidad de rescatarlas, porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Entonces lo medité, y reprendí a los nobles y a los oficiales, y les dije, exigís interés cada uno a vuestros hermanos. Y convoqué contra ellos una gran asamblea, y les dije, nosotros según nuestras posibilidades rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones, y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos, y serán vendidos a nosotros. Y callaron, pues no tuvieron que responder. Y dije, no es bueno lo que hacéis. No andaréis en el temor de nuestro Dios, para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras. También yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano, quitémosles ahora este gravamen.
Os ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la centésima parte del dinero, del grano, del vino y del aceite, que demandáis de ellos como interés. Y dijeron, lo devolveremos, y nada les demandaremos, haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes, y les hice jurar que harían conforme a esto. Además sacudí mi vestido, y dije, así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliere esto, y así sea sacudido y vacío. Y respondió toda la congregación. Amén, y alabaron a Jehová. Y el pueblo hizo conforme a esto. También desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. Pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo, y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 siclos de plata, y aun sus criados se enseñoreaban del pueblo, pero yo no hice así, a causa del temor de Dios. También en la obra de este muro restauré mi parte, y no compramos heredad, y todos mis criados juntos estaban allí en la obra. Además, 150 judíos y oficiales, y los que venían de las naciones que había alrededor de nosotros, estaban a mi mesa. Y lo que se preparaba para cada día era un buey y 6 ovejas escogidas, también eran preparadas para mí aves, y cada 10 días vino en toda abundancia, y con todo esto nunca requerí el pan del gobernador, porque la servidumbre de este pueblo era grave. Acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. Capítulo 6:15 al capítulo 7:3. Fue terminado, pues, el muro, el 25 del mes de Elul, en 52 días. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros, y se sintieron humillados, y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Asimismo en aquellos días iban muchas cartas de los principales de Judá a Tobías, y las de Tobías venían a ellos. Porque muchos en Judá se habían conjurado con él, porque era yerno de Secanías hijo de Ara, y Johanán su hijo había tomado por mujer a la hija de Mesulam hijo de Berequías. También contaban delante de mí las buenas obras de él, y a él le referían mis palabras. Y enviaba Tobías cartas para atemorizarme. Luego que el muro fue edificado, y colocadas las puertas, y fueron señalados porteros y cantores y levitas, mandé a mi hermano Genani, y a Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, porque este era varón de verdad y temeroso de Dios, más que muchos, y les dije, no se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol, y aunque haya gente allí, cerrad las puertas y atrancadlas. Y señalé guardas de los moradores de Jerusalén, cada cual en su turno, y cada uno delante de su casa. Capítulo 8. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sime, Anías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha, y a su mano izquierda, Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió, pues, Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande. Y todo el pueblo respondió. Amén. Amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Y los levitas Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán y Pelaía, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura.
Y Nehemías el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: Día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis, ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo: Id, comed grosuras, y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor, no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas, pues, hacían callar a todo el pueblo, diciendo: Callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber, y a obsequiar porciones, y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Al día siguiente se reunieron los cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, para entender las palabras de la ley. Y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés, que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo, y que hiciesen saber, y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo: Salid al monte, y trad ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso, para hacer tabernáculos, como está escrito. Salió, pues, el pueblo, y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas, y en la plaza de la puerta de Efraín. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué hijo de Nun hasta aquel día, no habían hecho así los hijos de Israel. Y hubo alegría muy grande. Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último, e hicieron la fiesta solemne por 7 días, y el octavo día fue de solemne asamblea, según el rito. Son de importancia particular para esta lección. 2. Trabaje en el desarrollo de la lección y complete los ejercicios de estudio como lo ha acostumbrado hasta hoy. Después de terminar, tome el autoexamen y compruebe sus respuestas. 3. Repase cuidadosamente la unidad 2, lecciones 4 al 6, luego complete el informe del alumno de la unidad 2 y envíelo a su maestro. Palabras clave. Armonizar, estar en armonía, acuerdo o consentimiento o llegar a estarlo. Autoritario, que creen, se relaciona con, o se caracteriza por la obediencia incuestionable a la autoridad como la de un dictador en lugar de la libertad individual de juicio y acción. 6. Confidente, amigo cercano, de confianza, a quien le confía uno asuntos o secretos íntimos. Consecuencias, los resultados de acciones, procesos, etc., efectos. Dimensión, aquí se usa en el sentido de ideas o aspectos. Facción, grupo de personas que se unen en oposición al resto de la mayoría, disensión. Inminente, propenso a ocurrir pronto, a punto de ocurrir. Posición, nivel, rango, situación, alta posición, prestigio. Ridiculizar, reírse de, burlarse de algo o alguien. Rutina, procedimiento regular, más o menos invariable, acostumbrado, prescrito, o habitual, como en los asuntos de la vida diaria. Síntoma, señal, indicación. Desarrollo de la lección. Nehemías, líder sabio y decisivo. Objetivo 1. Distinguir características y funciones de liderato en los relatos de Nehemías. Durante el periodo subsecuente al decreto de Ciro sobre el retorno de los judíos a Jerusalén, Nehemías era copero en la corte persa. Su posición y popularidad le habían producido buena fortuna personal. Tenía riquezas y privilegios. Sin embargo, su corazón estaba con su pueblo y se preocupaba por su tierra. Cuando oyó que los muros de Jerusalén estaban en ruinas, lloró y oró. Sintió que Dios lo estaba llamando a una gran tarea. Véase Nehemías capítulos 1 y 2. ¿Por qué está triste tu rostro?, le preguntó el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro, cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta, y sus puertas consumidas por el fuego? ¿Qué cosa pides?, le preguntó el rey.
En este punto comienza una de las ilustraciones del liderato más completas que jamás se hayan escrito. Nehemías fue motivado por el amor que tenía por Jerusalén, la ciudad de su Dios y de su pueblo. El valor que le daba a Jerusalén era mayor que cualquier ganancia personal o comodidad que disfrutara como confidente preferido del rey. Nehemías tenía visión. Pudo comprender la situación total y reconocer la necesidad de acción. Podía ver una meta clara y los medios posibles para alcanzarla. No vaciló en decirle al rey exactamente lo que pensaba. Con mucho respeto, pero con arrojo, le dijo: envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Observamos que el Señor dirigió a Nehemías para que utilizara los canales apropiados y presentara los planes en forma razonable. ¿Cuánto durará tu viaje, y cuándo volverás?, le preguntó el rey, y Nehemías nos dice: yo le señalé tiempo. No vaciló ni usó terminología vaga. Que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera. De inmediato Nehemías se dio a la tarea de estudiar la situación cuidadosamente y en detalle. Al cabalgar alrededor de los muros, inspeccionó el daño y sin duda planificó mentalmente cómo procedería la obra. Cuando creyó que contaba con toda la información básica, y que Dios lo estaba dirigiendo, llamó a todos los sacerdotes, nobles, oficiales y otros obreros para presentarles el plan. Capítulo 2. Les comunicó, clara y honestamente, el plan que tenía y la meta que debían alcanzar. Los confrontó con la realidad, dándoles una descripción exacta de la situación. Los motivó diciéndoles que la meta propuesta también era la de ellos: venid, y edifiquemos el muro de Jerusalén, y no estemos más en oprobio. Les dio asignaciones en las que incluía la reparación de los muros cerca de sus casas. Conservó un registro para informar lo realizado por cada grupo de obreros. Capítulo 3. Nehemías, como la mayoría de los líderes, experimentaba problemas tanto entre su propio pueblo como entre extraños. Los enemigos trataron de detener el proyecto molestando y desalentando a los obreros, ridiculizándolos e insultándolos. Nehemías organizó a su pueblo para trabajar y para defenderse. Pero más importante aún, trabajó entre ellos personalmente y les ofreció palabras de aliento: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible. 4:14. Mientras que trabajaban día y noche con todas sus fuerzas y vivían bajo la amenaza de un ataque inminente, era una tristeza para Nehemías observar que algunos de su pueblo estaban aprovechándose de los demás. Algunos se las habían ingeniado para quedarse con muchas propiedades durante los días de la cautividad, mientras que otros no tenían ni siquiera lo suficiente para comer. Nehemías observó que engañaban a los pobres. No se puso del lado de los ricos ni de los poderosos para mantener su alta posición. Sencillamente les dijo: no es bueno lo que hacéis. Os ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la centésima parte del dinero. Como líder piadoso, sabía que ninguna meta tiene significado a menos que quienes trabajan para alcanzarla lo hagan dentro de la voluntad de Dios y vivan en paz unos con otros. La gente es importante, como lo es la tarea y la meta. La posición oficial de Nehemías era la de gobernador de Judá. Pero se negó a recibir los privilegios especiales de ese puesto. En lugar de que le prepararan comidas especiales para él, ordenó que cocinaran para todos los necesitados. Tenía suficiente dinero para suplir sus necesidades personales, por lo que no demandó salario alguno de su pueblo. Se dedicó totalmente a la obra y no adquirió ni tierras ni dinero para sí mismo. 5:14 al 18. No quedaba duda alguna del éxito del liderato de Nehemías, ya que alcanzaron el objetivo principal: reedificar el muro de Jerusalén, en 52 días. Ejercicio 1. Cada una de las siguientes oraciones ilustra una característica o función del liderato. Escriba un número en la frase correspondiente para indicar cuál es el más apropiado. Características del liderato. 1. Empatía. 2. Competencia. 3. Un sentido de llamamiento. Funciones del liderato. 4. Planificación. 5. Organización. 6. Motivación de otros. A. Nehemías dijo: venid, y edifiquemos el muro de Jerusalén, y no estemos más en oprobio. B.
examinó el muro cuidadosamente y proveyó los materiales correctos. C. Les dijo que la mano de Dios estaba sobre él. D. Aunque era rico, apoyaba la posición de los pobres. E. Pensó en lo que le diría al rey. F. Le asignó a cada grupo una parte definida de la tarea. El liderato comprende solución de problemas. Objetivo 2. Identificar y explicar elementos del proceso de solución de problemas. Nuestro breve repaso de las experiencias de Nehemías nos ha demostrado que él poseía las características y desempeñaba las funciones de liderato. Un examen más cuidadoso de este material nos revelará lo que constituía quizá la mayor fuerza del liderato de Nehemías. Con confianza en Dios, aceptó la responsabilidad de resolver problemas y tomar decisiones. Los investigadores de las funciones de liderato han elaborado varios modelos del proceso de solución de problemas. Generalmente sugieren 3 etapas principales. Cada etapa tiene varios pasos. Etapas de la solución de problemas. Primera etapa, definición o formulación del problema y la decisión de actuar. 1. Analizar y describir la situación, o condición general. 2. Declarar el problema en términos específicos. 3. Decidir si se necesita la acción. Segunda etapa, escoger una solución y llevarla a la práctica. 1. Considerar soluciones alternas, así como las ventajas y desventajas de cada una. 2. Decidir un curso de acción y bosquejar procedimientos específicos. 3. Llevarla a la práctica y vigilar cada procedimiento. Tercera etapa, evaluación del resultado de la acción. Si es satisfactorio, el problema se ha resuelto. Si no, es necesario hacer estas preguntas. 1. Se definió el problema correctamente. 2. Se escogió la solución correcta. 3. Se llevó a cabo la acción apropiadamente. Estas 3 etapas del proceso de solución de problemas se hicieron evidentes en las experiencias de Nehemías. Lo que llamamos problema es algo que identificamos en una situación que nos hace sentir inquietos o molestos de alguna manera. Sentimos que algo anda mal. Nos sentimos frustrados o tensos. Nehemías dijo que estaba triste por la condición de la cual estaba consciente. La condición de los sobrevivientes de Judá era de gran dificultad y desgracia. Observe enseguida que Nehemías interrogó a los mensajeros. Hizo un análisis de la situación antes de decidir pedirle la ayuda al rey. Después examinó los muros personalmente, para estar en condiciones de describir la situación detalladamente. Todo ello ilustra el primer paso de la solución del problema. Saber exactamente cuál es la situación. Pregunta, ¿de qué clase de dificultad o inquietud se trata? De la condición general de inquietud, debemos identificar un problema definido, el cual hemos de atacar. En este caso, el estado general consistía en la dificultad y desgracia del pueblo. El problema específico radicaba en que los muros de Jerusalén estaban caídos e incendiados. Nehemías comprendió la relación entre la condición y el problema. La dificultad y la desgracia eran el resultado de los muros caídos. Declaró esa situación claramente. Este es el segundo paso. Debe uno saber cuál es el problema específico y tener la capacidad de declararlo claramente. Nehemías decidió que debía hacer algo. Entonces continuó a la segunda etapa de la solución del problema, elaborando los pasos de la acción y supervisando que se hiciera con efectividad. No solo en el caso del primer problema principal, sino varias veces, al surgir otros problemas, Nehemías usó la estrategia que hemos descrito. Ejercicio 2 y 3. En los siguientes ejemplos, se presenta una condición o situación general. Usted debe seleccionar el problema específico y la solución apropiada de entre las que se incluyen. Encierre en un círculo la letra correspondiente a la que usted ha seleccionado en cada caso. Ejercicio 2. En Nehemías 4, la condición general consistía en que los judíos eran insultados y atacados. El problema específico radicaba en que a. Los samaritanos y los amonitas estaban confabulando. b. Se estaba obstaculizando el trabajo en el muro. c. Los judíos se estaban quejando demasiado. La solución de Nehemías consistió en d. Atacar a los ejércitos enemigos.
Equipar a los edificadores con armas de defensa. F. Predicar a los judíos quejumbrosos. 3. En Nehemías 5, la condición general consistía en que el pueblo se quejaba y acusaba a sus hermanos judíos. El problema específico radicaba en que a. Los pobres tenían que pedir dinero prestado. B. Los hijos y las hijas eran vendidos como esclavos. C. Había acusaciones de usura ilegal. La solución de Nehemías consistió en D. Demandar que se observara la ley de Dios. E. Pedirle al pueblo que se amaran más mutuamente. F. Iniciar un sistema de beneficencia para ayudar a los pobres. En estos ejemplos observamos que es necesario separar el problema específico de la condición general con el fin de buscar soluciones. Regresemos a nuestra ilustración de la sesión de maestros y veamos cómo podría funcionar en una iglesia de nuestros tiempos. En esta situación el problema debe ser resuelto, no por una persona, sino por el grupo. En la mayoría de nuestras situaciones de liderato presentes ocurre de manera similar. Veamos cómo trabaja el grupo a través de las etapas de solución de problemas. La primera etapa. ¿Cuál es la condición general, según María, en nuestra breve historia? No nos fue muy bien en la escuela dominical pasada. Muchos problemas que confrontará usted como líder cristiano se le presentarán más o menos así. Alguien no se siente satisfecho. Se experimenta tensión, inquietud. Su primera responsabilidad en la solución de problemas consiste en ser sensible y estar consciente de estas primeras indicaciones de dificultad. Entonces debe permitir que la situación progrese para que surja el verdadero problema de manera que conduzca a su solución. Es muy fácil cometer errores en este punto. Supongamos que Beatriz hubiera dicho, en efecto, no nos fue muy bien. Nadie hizo bien su trabajo. Todo mundo se ha descuidado últimamente. Tenemos que estar dispuestos a trabajar para el Señor con más fuerza. Esta respuesta hubiera eliminado toda consideración del verdadero problema. Se hubieran herido los sentimientos de algunos. Otros hubieran dejado de expresar sus preocupaciones por temor de dar la impresión de que no estaban dispuestos a hacer la obra de Dios solo por un problemita. Por otro lado, supongamos que Beatriz hubiera dicho, oh, no todo estuvo tan mal. Tenemos que pensar positivamente. Los creyentes no debemos desalentarnos. Probablemente esa respuesta también hubiera impedido que surgiera el verdadero problema. Se hubieran sentido avergonzados de quejarse. Pero Beatriz hizo en este caso lo que todo buen líder debe hacer. No aprobó ni desaprobó la declaración. Permitió que los miembros del grupo expresaran sus sentimientos e ideas. Observemos cómo procedieron. De un vago sentido de tensión y descontento, alguien identificó un factor específico, ruido. El ruido estaba causando esos sentimientos. La gente tiene la tendencia de hacer lo mismo que hizo Pedro, tratar de definir el problema sin analizarlo. Las clases de adultos están muy cerca de esos niños ruidosos. Pero ese no era el problema, ¿no cree? ¿Cuál era entonces? El ruido. No, el ruido era solo un síntoma del problema, no el problema en sí. A menudo la gente confunde los síntomas con los problemas, y el líder debe dirigirlos para analizar todos los eventos y factores con mayor cuidado. En este caso, el grupo comenzó a buscar la causa del ruido. Faltaba disciplina. Se trataba de padres indiferentes. La enseñanza no era adecuada. El grupo estaba tratando de definir el problema. Secuencia típica de la definición de un problema. Condición general. Sentimientos de frustración, tensión, inquietud. Síntomas. Identificación de eventos y factores relacionados con los sentimientos. Análisis. Examen de los síntomas, factores y eventos. Problema específico. Identificación del evento o factor que controla la situación. Ejercicio 4, en la ilustración de la sesión de maestros. A. La condición general consistía en que B. El síntoma, o factor relacionado con el sentimiento, era C. El análisis de la situación presentó posibles causas del ruido, como después que los miembros del grupo terminaron su análisis, debieron haberse puesto de acuerdo sobre una declaración del problema.
¿Cómo declararía o definiría usted el problema si estuviera en el lugar de Beatriz? Sería más o menos algo así: las actividades desarrolladas en el aula no están captando la atención de los niños. Ahora resulta obvio que no se puede encontrar ninguna solución sino hasta que sea definido el problema. Esta es siempre la primera etapa en la solución de problemas. La segunda etapa. Los miembros del grupo han definido un problema y han decidido que se necesita tomar algún tipo de acción. En nuestra ilustración lo hicieron informalmente. Al comprender estos procesos más a fondo podrá dirigir a un grupo a través de los pasos con o sin estructura formal. Los miembros comenzaron a proponer soluciones, como el envío de notas a los padres, cambio de maestros, y un ayudante para el maestro. ¿Cuáles otras ideas podría usted sugerir? Quizás sillas más cómodas, mejor material de enseñanza, o una clase de capacitación para todos los maestros. Estas proposiciones son llamadas soluciones alternas. Cuando se selecciona una de ellas, el grupo debe discutir los pasos que deben tomarse y la posible secuencia de la acción. ¿Quién participará? ¿Habrá gastos? ¿Cuál resultado exacto se espera? ¿Cómo y cuándo se evaluará el resultado? Este paso demanda liderato cuidadoso. No se debe permitir que los miembros del grupo salgan creyendo que el problema se ha solucionado. Deben estar conscientes de los pasos de acción específica y de la forma en que se tomarán. Entonces el líder debe llevar la acción a la práctica, y vigilarla continuamente, como lo hizo Nehemías, trabajando entre su pueblo a lo largo del muro. La tercera etapa. Después de un periodo de tiempo específico se les debe dar a los miembros la oportunidad de expresar sus sentimientos respecto al resultado de la solución. En algunos casos puede necesitarse un informe de adelanto formal. En el caso del aula ruidosa bastó una discusión informal. ¿Está funcionando el plan? ¿Es más agradable la condición general? Se necesita tomar otro tipo de acción. Si el resultado es principalmente positivo, el líder debería expresar su aprecio. Si tiene la tendencia de ser negativo, el líder debería ofrecer comprensión y alentar esfuerzos subsecuentes. Ejercicio 5. Escriba de memoria las 3 etapas de la solución de problemas y los pasos que se incluyen en cada etapa. El liderato involucra toma de decisiones. Objetivo 3. Seleccionar declaraciones verdaderas respecto a la toma de decisiones. La toma de decisiones está estrechamente relacionada con la solución de problemas. El proceso mental y los pasos de procedimiento son muy similares. La diferencia principal radica en que esas decisiones se demandan en muchas situaciones de rutina, solo para que la obra siga adelante. En cada caso existe una condición de necesidad, algo necesita hacerse o debe seleccionarse un curso de acción particular, de entre varias alternativas posibles. En ocasiones el líder debe decidir personalmente qué acción tomará, o dejará de tomar. En otras ocasiones participa en la toma de decisiones con sus superiores. A menudo dirige a un grupo en las actividades de toma de decisiones. Usted necesita aprender cómo tener eficacia en estas situaciones. Nehemías tomó decisiones. Piense de nuevo en el libro de Nehemías. ¿Cuántas decisiones tuvo que tomar? Por ejemplo, cuando oyó de la condición de Jerusalén, tuvo que tomar la decisión de comprometerse o hacer algo. Decidió pedir permiso a la corte para ausentarse temporalmente. Tal paso bien le hubiera podido acarrear dificultades, e incluso la muerte misma, porque la voluntad de los reyes era absoluta en aquellos días. No solo decidió pedirle permiso al rey, sino también los materiales y los salvoconductos. Entonces examinó el muro e hizo la decisión de presentarle el asunto a un comité. Tomó el riesgo de compartir su carga con otros. También les pidió a ellos que tomaran una decisión. Después adoptó decisiones respecto a cómo enfrentarse a los enemigos. ¿Pelearía contra ellos o solo defendería la obra en el muro? Tomó la decisión de arriesgar su posición al amonestar a los judíos ricos por la usura y el engaño que imponían sobre los pobres. Les demandó que tomaran la decisión de regresarles lo que les habían quitado y que dejaran de practicar la usura. En cada caso Nehemías obtuvo la información necesaria, por lo que la cuestión o el problema le era bien claro.
Entonces tuvo el valor y la sabiduría para tomar una decisión definida. De esta manera dio ejemplo a todos de buen liderato cristiano: obtenga información adecuada. Entienda bien los riesgos y dispóngase a aceptar las consecuencias. Acláreles la situación a quienes trabajan con usted. Tome decisiones definidas, y dé otras oportunidades para adoptar decisiones definidas. Pasos en la toma de decisiones. 1. Confíe en el Señor. La fe tiene su lugar en la toma de decisiones. En todo el libro de Nehemías estamos bien conscientes de que él no confiaba en sí mismo, sino en Dios. Pero no le pidió al Señor que edificara los muros con su intervención milagrosa. Dios lo pudo haber hecho con tanta facilidad como lo hizo al derribar los muros de Jericó. Sin embargo, decidió obrar a través de la mente y la voluntad de Nehemías y de aquellos a quienes él dirigiría. En la mayoría de los casos Dios obra a través de medios que el hombre llama naturales. Algunas personas como Nehemías deben decidir poner todos los medios naturales a disposición del plan de Dios. 2. Reúna información, identifique y describa la situación. Las buenas decisiones se basan sobre hechos y conocimiento. Compruebe que es correcto aquello que le han dicho otras personas. Examine los detalles usted mismo o encargue el trabajo a un ayudante competente para que éste le informe a usted. Nunca trate de llegar a conclusiones o dejarse impulsar por personas emocionales a tomar decisiones con demasiada prisa. 3. Haga una lista de cursos de acción alternativos. En algunos casos quizá decida no tomar ninguna acción, o esperaría para ver si cambia la situación. Generalmente existe más de una solución posible. La mayoría de los buenos líderes nunca dicen, no tengo otra alternativa. 4. Piense en las ventajas y las desventajas. Haga una lista de riesgos probables, consecuencias y obstáculos. Considere el gasto y el esfuerzo que demandan varias alternativas. Esté dispuesto a hacer algunos ajustes. Por ejemplo, si un obrero posee muchas habilidades para cierta tarea pero siempre llega tarde, quizá le pase por alto su mal hábito de llegar tarde con tal de aprovechar sus habilidades. 5. Piense en las personas sobre quienes influirán sus decisiones. ¿En qué forma afectarán sus decisiones a los demás? ¿A quién más se le debe avisar antes de tomar alguna acción? Las opiniones e ideas de quién debería usted considerar. 6. Busque la ayuda y las sugerencias de personas calificadas. Nunca tema admitir que necesita ayuda. Se demuestra fortaleza, no debilidad, al compartir la toma de decisiones con otras personas. 7. Pruebe sus decisiones. Reconsidere todo lo acontecido, no para lamentarse ni para sentirse indeciso, sino como evaluación honesta de su acción. Aprenda de sus errores. Obstáculos en la toma de decisiones. 1. No establecer objetivos claros. Si no estamos seguros de lo que estamos haciendo o para quién lo hacemos, se nos dificultará decidir respecto a qué acción tomar. Por ejemplo, alguien le dice al líder que un evangelista bien conocido está de visita en el área. Se sugiere que se le invite a predicar, a cantar, y a tocar su guitarra en la sesión de maestros. El líder había hecho planes de presentar una discusión sobre doctrina bíblica. ¿Cómo decidirá lo que debe hacer? Si se fija el objetivo para la sesión de que los maestros se sientan felices e inspirados, decidirá invitar al evangelista. Pero si se fija el objetivo de que sus maestros obtengan una mejor comprensión de un tema doctrinal, decidirá presentar la discusión. Con ello no queremos decir que una decisión es mejor que la otra. Más bien que la decisión está basada en el resultado deseado, o el objetivo que el líder tiene en mente. Cuando se encuentre usted en la posición de no saber cómo decidir sobre alguna cuestión, pregúntese honestamente, ¿cuál es el objetivo? 2. Sentimientos de inseguridad. Quizá el líder tenga miedo de actuar. Se puede deber a los rasgos de su personalidad, o a que no comprende claramente su posición ni su relación con otros líderes. Como lo hemos visto, la mayoría de los líderes en la obra cristiana son líderes intermedios. Un líder juvenil y un superintendente de escuela dominical, por ejemplo, deben estar seguros de que comprenden sus responsabilidades y su relación con el pastor. Deben estar seguros de que sus decisiones serán apoyadas. Si se sienten inseguros, quizás se nieguen a tomar decisiones, y se sientan demasiado abochornados como para pedirle al pastor la ayuda que necesitan. 3. Temor al cambio.
Siempre se siente uno mejor haciendo las cosas como está acostumbrado. Casi todos se resisten al cambio en algún grado. El líder quizá vacile en tomar una decisión porque teme la respuesta de la gente al cambio. Un buen líder acepta la necesidad de cambio y trata de movilizarse de manera que prepare a sus seguidores para aceptar los cambios necesarios. 4. Dejar de enfrentarse a los hechos honestamente. En la obra cristiana se tiene la tendencia de temerle a las evaluaciones porque éstas se pueden interpretar como falta de fe. Los líderes toman decisiones con información deficiente porque temen hacer preguntas y descubrir cómo se siente la gente en realidad. Si no está dispuesto a evaluar la situación y a comprender las verdaderas necesidades de la gente, no puede adoptar buenas decisiones. Estilos para la toma de decisiones. En la mayoría de las situaciones los líderes cristianos dirigen a un grupo en la toma de decisiones. El grado en el cual se involucra al grupo cambia de acuerdo con las circunstancias. Por ejemplo, si los miembros del grupo tienen poca experiencia, el líder quizá tenga mayor responsabilidad de las decisiones. Si los miembros son creyentes competentes, experimentados, se les debe alentar a asumir más responsabilidad. Los estilos para la toma de decisiones varían del extremo autoritario, en el cual el líder toma todas las decisiones, hasta el extremo democrático, en el que los miembros del grupo actúan con independencia relativa. Estos estilos pueden describirse como sigue: 1. El líder toma la decisión y la anuncia al grupo. 2. El líder toma la decisión y trata de convencer al grupo de que la adopten. Es decir, los presiona para que la acepten, con lo cual no les deja otra alternativa verdaderamente. 3. El líder presenta una decisión e invita al grupo a hacer preguntas. Se abre la puerta para la discusión, pero en realidad el grupo no cambia la decisión hecha. 4. El líder presenta una decisión tentativa e invita al grupo a discutir. Entonces quizá acepte cambios basados en las sugerencias del grupo. 5. El líder presenta un problema que ha definido y le pide al grupo que sugiera soluciones alternas. Entonces toma la decisión. 6. El líder describe una situación y fija algunos límites o pautas, y luego le pide al grupo que tome la decisión. 7. El líder le permite al grupo que analice una situación, defina un problema, y tome la decisión, de acuerdo con el proceso que hemos discutido. En este estilo el líder dirige al grupo a actuar dentro de los límites fijados por autoridades superiores, como reglas eclesiásticas, y provee información. Este es verdaderamente una toma de decisiones en grupo. Lo discutiremos enseguida en la sección de dinámica de grupo. Ejercicio 6. Del ejemplo de Nehemías aprendemos que a. Los buenos creyentes no tienen que experimentar el proceso de la toma de decisiones. B. Se requiere fe en el Señor cuando fracasan los medios naturales. C. Las decisiones deben hacerse solo por medios naturales. D. El Señor guía a la gente en la toma de decisiones. Ejercicio 7. El estilo más efectivo para la toma de decisiones A. Depende de la situación específica. B. No es ni autoritario ni extremadamente democrático. C. Generalmente es autoritario si el líder es fuerte. D. Es el democrático porque involucra a mayor cantidad de personas. Ejercicio 8. Encierre en un círculo la letra correspondiente a cada declaración correcta. A. Los líderes más competentes toman sus decisiones muy rápido. B. Solo existe una manera verdaderamente efectiva de resolver la mayoría de los problemas. C. La consideración de los riesgos y los gastos antes de tomar una decisión no representa falta de fe. Preguntas para meditación y análisis. Repase los estilos para la toma de decisiones. ¿Acaso existe un solo estilo el cual cree que es mejor para usted en todo tiempo? ¿Por qué? Dinámica de grupo. Explicación de la dinámica de grupo. Objetivo 4. Identificar ejemplos de dos dimensiones en el trabajo de grupo. Puesto que la mayoría de las decisiones se relacionan con grupos de una u otra manera, es necesario que el líder comprenda los conceptos de grupo y de dinámica de grupo. La primera verdad básica consiste en que los seres humanos son esencialmente sociales, es decir, se necesitan mutuamente y trabajan mejor juntos.
La segunda verdad básica consiste en que un grupo verdadero no es simplemente una colección de personas. Es una colección de personas que actúan juntas y ejercen influencia unas sobre otras. Una decisión de grupo no es solo la de una persona que es aceptada por todos. Es una decisión a la que los miembros del grupo le han dedicado su pensamiento e interés personal. Una de las verdades maravillosas acerca de los grupos consiste en que, independientemente de cuán diferente sea la gente, pueden formar algún tipo de terreno común para trabajar hacia el mismo fin, el cual creen que vale la pena. Esta verdad se aplica particularmente a grupos cristianos, puesto que el terreno común de la fe y las creencias forma la base del compañerismo cristiano. La frase dinámica de grupo se usa para describir la clase especial de poder y acción que se deriva del trabajo unido de la gente. Esta circunstancia se ilustra en la familia o clan en donde los miembros sienten que forman parte de los demás. Actúan como unidad. La fuerza y satisfacción que sienten al contribuir a las decisiones y actividades del grupo son diferentes de cualquier otro tipo derivado del trabajo individual. La ventaja de trabajar en grupos no radica solo en la satisfacción experimentada por los miembros, sino también en la calidad de trabajo que puede lograrse. Obviamente, algunos miembros de un grupo tendrán más conocimiento y destreza que otros. Pero un buen líder les ofrece a todos la oportunidad de contribuir. No se le debe dar a nadie una posición especial, sino que se deben reconocer los diversos tipos de contribuciones. Por ejemplo, una persona con pocas habilidades quizá posea un don de fe o un espíritu alegre que alienta a los otros miembros cuando surgen problemas. Un refrán antiguo dice que 100 peones bien pueden construir un puente. Quizás sea rudimentario, pero sirve para su propósito. En contraste, un arquitecto bien versado en su materia, aun con todo su conocimiento, no podría construir un puente él solo. Probablemente ese puente sería más rudimentario y los peones, al trabajar juntos, pueden construir un puente de primera calidad. Dimensiones del grupo. Cuando hablamos de dinámica de grupo nos referimos a dos ideas, personas y tarea. En ocasiones a estas se les llama dimensiones del grupo. Tenemos la dimensión social, cómo se relacionan mutuamente los miembros del grupo, cómo se sienten en relación con los demás, y cómo se sienten en relación con su lugar y su contribución al grupo. La otra es la dimensión de tarea, cómo contribuyen los miembros de diversas maneras al cumplimiento de la obra. El líder tiene la responsabilidad de dirigir en el desarrollo de las dos dimensiones. A continuación incluimos algunas sugerencias para el liderato de grupo. La dimensión social. 1. Aliente a los miembros. Ayúdeles a ser amables y a responder a los demás. Reconozca a todos los miembros. 2. Exprese sentimientos de grupo. Subraye el espíritu de equipo. Ayude a las personas a sobreponerse a sentimientos y prejuicios personales. No use técnicas de competición. Evite estrictamente el favoritismo. Participe activamente usted como miembro del equipo. 3. Armonice las diferencias. Ayude a los miembros a aceptar varias opiniones sin entrar en conflictos. Sugiera compromisos. Destaque las similitudes y los acuerdos entre los miembros, así como sus ideas. 4. Mantenga abiertos los canales de comunicación. Trate de hacer que todos se sientan libres de expresar ideas y opiniones. 5. Fije normas. Elabore algunas reglas si es necesario. Por ejemplo, fije límites de tiempo para que algunos no usen todo el tiempo disponible. No permita el ridículo ni la crítica de personas. Discuta las ideas, no las personalidades. No desperdicie el tiempo en cuestiones sin importancia. Mantenga una atmósfera verdaderamente cristiana. La dimensión de tarea. 1. Inicie o proponga objetivos y tareas. Dirija al grupo en la definición de problemas. Sugiera ideas y procedimientos. Asigne tareas específicas. Fije límites de tiempo para las tareas que se deben llevar a cabo o informes de adelanto. 2. Provea información y ayuda. Dirija al grupo en la búsqueda de información que usted no tenga. 3. Interprete, aclare, y ofrezca explicaciones. Aclare las confusiones, dé ejemplos, haga aplicaciones de ideas. 4. Resuma ideas relacionadas. Recalque ideas para ayudar a los miembros del grupo a comprender cómo se relacionan.
Ayúdeles a reconocer sus puntos de acuerdo y a tomar decisiones definidas. 5. Provea recompensas y reconocimiento. Cuando se ha logrado progreso o se ha completado una tarea, no lo pase por alto jamás. Recalque la calidad del trabajo en lugar de las cualidades personales de los obreros. 6. Provea una estructura para la evaluación. Ayude a los miembros del grupo a evaluar sus logros de manera realista sin desalentarse ni confiarse demasiado. Diríjalos a darle al Señor la gloria por su éxito, pero esté al tanto de sus contribuciones personales. Ayúdeles a desarrollar habilidades nuevas y mejores como resultado de su experiencia, ya sea positiva o negativa. Ejercicios 9. Escriba un 1 en los ejemplos de dimensión social, y un 2 en los de dimensión de tarea. 1. Dimensión social. 2. Dimensión de tarea. A. Antes de la reunión, el líder arregló las sillas en un círculo pequeño. B. 2 miembros fueron comisionados para la búsqueda de materiales para la clase de cuna. C. El líder explicó los deberes de los obreros de altar durante la campaña de evangelismo. D. El líder le pidió a un miembro nuevo que dirigiera una alabanza para comenzar la sesión. E. El líder sugirió que cada persona tomara 2 minutos para expresar su opinión sobre cierta cuestión. F. El líder propuso que el grupo trabajara en una serie de objetivos semanales para el siguiente año. ¿Cómo se toman las decisiones en grupos? Objetivo 5. Reconocer y evaluar estilos para la toma de decisiones. Decisión por voto o por mayoría de votos. En muchas sociedades el procedimiento más común para tomar decisiones en grupo consiste en el voto formal. Puede hacerse en una reunión estructurada cuidadosamente, usando la forma llamada ley parlamentaria o procedimiento parlamentario. En caso de que usted no esté familiarizado con este proceso, o que no haya participado en el mismo recientemente, lo explicaremos en breve. Para su información subsecuente y referencia futura, se ha incluido un breve bosquejo de procedimiento parlamentario en el apéndice, al final del curso. Cuando se lleva a cabo una reunión de acuerdo con el procedimiento parlamentario, el líder recibe el nombre de oficial que preside, o presidente. Su deber consiste en organizar la reunión dándoles permiso a los miembros para hablar, uno a la vez y poniendo a votación la acción que se ha de tomar. Este sistema asegura que se considere un asunto a la vez, que todo el que lo desea exprese su opinión, y que la acción tomada represente los deseos de la mayoría. Se sobreentiende que el presidente no debe dar su opinión ni tratar de influir en el voto. Puede presentar un tema para discusión. Por ejemplo, el grupo quizá esté planificando un retiro juvenil. El líder puede sugerirle al grupo que tome algunas decisiones respecto a los detalles. Uno de los miembros puede indicar que desea hablar levantando su mano o poniéndose de pie. El líder entonces se lo permite. Propongo que se invite al reverendo X como orador principal, dice el miembro. A esta proposición se le llama moción, es decir, uno de los miembros propone que el tema de la invitación al reverendo X se discuta y se someta a votación. En el procedimiento parlamentario formal es necesario que 2 personas estén de acuerdo sobre una moción antes de que pueda someterse a discusión por todo el grupo. A este acuerdo se le llama secundar. Otro miembro del grupo dice, secundo la moción. Entonces el líder dice, se ha propuesto y secundado que el reverendo X sea invitado como orador principal. ¿Hay alguna discusión? Uno por uno los miembros pueden ponerse de pie y expresar su opinión. Algunos quizá sugieran a oradores diferentes. Otros quizá prefieran que un grupo de jóvenes funjan como moderadores en lugar de invitar a un solo orador, o bien quizá otros prefieran un programa musical. Cuando se crea que todos los que desean hablar ya han tenido esa oportunidad, el líder pregunta, ¿están listos para votar? Si no hay objeción, continúa, todos los que estén en favor de invitar al reverendo X como orador principal, por favor levanten su mano. La votación puede llevarse a cabo poniéndose de pie, a viva voz, o escribiendo en pedazos de papel. Todos los que están de acuerdo lo indican de la misma manera. En la mayoría de los casos la moción se aprueba si la mayoría de los miembros votan a favor. El proceso de tomar decisiones por el voto de la mayoría le parece justo y lógico a mucha gente. Sin embargo,
se deben tomar en cuenta ciertos problemas. Algunos miembros quizás se opongan fuertemente a una decisión que haya tomado la mayoría del grupo. Toman el voto como cierto tipo de competición en la que ellos resultaron perdedores. En lugar de cooperar verdaderamente con la mayoría, quizá formen una facción de minoría dentro del grupo. Quizá busquen oportunidades de competir y tratar de ganar en otro punto. De este modo se puede dividir el grupo en lugar de trabajar juntos en armonía. 10. En la discusión previa sobre el voto y la decisión por mayoría de votos, observamos todas las siguientes frases como valores positivos excepto una. ¿Cuál no constituye un valor positivo? A. Impulsa la discusión de las cuestiones y la participación plena. B. Provee una estructura para la discusión ordenada, puesto que se emplean reglas de procedimiento y solo se considera un asunto a la vez. C. Le provee al líder la autoridad de actuar atrevidamente, ya que lo decidido por la mayoría sin duda está correcto. D. Produce una decisión que representa el sentir de la mayoría, quienes creen que han hecho la mejor decisión. Decisión por consenso. La debilidad del voto por mayoría consiste en que al terminar la sesión, alguien se siente perdedor. Esa situación puede evitarse si el líder dirige a los miembros a tomar decisiones por consenso. Este no significa que todos estén totalmente de acuerdo, sino que los sentimientos y la actitud de la gente será diferente cuando la sesión pueda terminar en un espíritu de consenso, o aprobación general, en lugar de competición. Consenso significa que cada miembro expresa su disposición de aceptar la decisión, aun cuando no esté plenamente convencido de que es la mejor. Para lograrlo, el líder debe ser paciente y comprensivo con todos los miembros. Debe estar seguro de que todos han tenido verdaderas oportunidades de explicar cómo se sienten y por qué. Si salen de la sesión con el sentir de que se comprendió su punto de vista, habrá más probabilidades de que cooperen y se unan para llevar la decisión del grupo a la práctica. En ocasiones las personas hasta experimentan cierta satisfacción al ceder, si no se sienten oprimidos o menospreciados. Sienten que han expresado su opinión y que con ello han contribuido al proceso del grupo. 11. Supongamos que participa usted en una sesión en la que se busca un consenso. Se ha discutido ampliamente y se han explorado todas las alternativas posibles. Por fin se logra un consenso o acuerdo general. ¿En qué difiere ese resultado de aquel en el que la mayoría gana por medio de un voto? Escriba su respuesta en su cuaderno. Decisión por acuerdo unánime. En la obra cristiana es posible lograr algo que no se puede lograr en otros tipos de organización. Es posible porque las metas de los creyentes al fin y al cabo son las mismas, y porque podemos depender de la dirección del Espíritu para obtener acuerdo y perfecta unidad. De acuerdo con la Biblia y la experiencia práctica, la unidad no siempre existe. En realidad, la unidad perfecta no se necesita en todos los casos, por lo que no debemos culparnos a nosotros mismos si no logramos esa situación feliz en todo nuestro trabajo de grupo. Pero podemos estar dispuestos a percibir el movimiento del Espíritu Santo. Podemos estar conscientes constantemente de su deseo de que estemos solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Efesios 4:3, 12-13. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ejercicio 2. Ejercicio 12. Empareje el tipo de toma de decisiones, derecha, con su ejemplo apropiado, izquierda, basado en las palabras de un líder. 1. Voto de mayoría.
2. Consenso. 3. Acuerdo unánime. Parece que nos hemos puesto de acuerdo sobre un curso de acción. Aunque no es exactamente perfecto, dados los hechos parece el mejor. Aprecio la disposición de todos ustedes para apoyarlo, aun cuando no todos crean que es el mejor. Después de llegar a este punto en el que todos estamos de acuerdo en que es correcto el curso propuesto, procederemos. El voto ha decidido la cuestión, 16 a favor y 8 en contra. Seguiremos adelante sobre la base de esta decisión. Ejercicio 13. Busque el apéndice C, Guías Generales de Procedimientos Parlamentarios, y conteste las siguientes preguntas. Escriba los 5 principios esenciales de ley parlamentaria. B. ¿Cuántas reglas esenciales de discusión se incluyen? C. ¿Cuántos métodos de votación se incluyen? ¿Cuántos tipos de votación se mencionan? A la cantidad máxima de votos contados independientemente de la mayoría se le llama. D. Cuando se dirige una sesión, el presidente nunca dice, «Está usted fuera de orden». Más bien debe decir, el oficial que preside, o presidente, prepara ON. Para cada sesión. F. El valor de un procedimiento fijo para dirigir los negocios radica en que. G. Las reglas para procesar una moción principal aseguran que esta es la lección final de la unidad 2. Después de tomar el autoexamen, repase las lecciones 44 y conteste las preguntas en el informe del alumno de la unidad 2. Siga las instrucciones que se le dan en el folleto del informe del alumno. Autoexamen correcta-incorrecta. Escriba una C en el espacio correspondiente a cada declaración correcta y una I en el correspondiente a las incorrectas. 1. El amor de Nehemías por Jerusalén, junto con su visión de la restauración de la misma, así como su arrojo para iniciar la acción al poner Dios su mano sobre él, dieron evidencia de su llamamiento divino. 2. Observamos la competencia de Nehemías después de su llegada a Jerusalén, puesto que envió una delegación para que evaluara los muros caídos y recomendara procedimientos de reparación. 3. Aunque era rico, el hecho de que Nehemías se conmovió por la condición de los pobres da evidencia de su sentimiento de empatía. 4. El aspecto de liderato que observamos en Nehemías al pensar por adelantado sobre su curso de acción antes de ver al rey, se llama planificación. 5. Después de evaluar las necesidades, desarrollar un curso de acción, y compartir su visión, Nehemías permitió que la mano de obra disponible encontrara un lugar de trabajo apropiado. 6. Nehemías hizo un análisis preciso de la situación, cuál era y lo que se necesitaba. Entonces encendió el espíritu del pueblo, motivándolos con palabras que les demostraron sus metas comunes. 7. La primera etapa del proceso de solución de problemas consiste en definir el problema, el cual incluye el análisis de la condición general, declarar el problema específico, y decidir si se necesita alguna acción. 8. Después de definir el problema, pasa uno a la segunda etapa, seleccionar una solución la cual incluye la consideración de alternativas, escoger un curso de acción, y llevar esta a la práctica. 9. La tercera etapa del proceso de solución de problemas se relaciona con la evaluación del resultado de la acción. Si se han seguido estas 3 etapas del proceso de solución de problemas, el resultado será satisfactorio. 10. Una vez que se ha seleccionado una solución alterna, se han discutido los pasos de acción y las posibles consecuencias, así como los asuntos relacionados, los miembros pueden salir convencidos de que el problema ha sido resuelto. 11. En un momento específico, los miembros deben tener la oportunidad de expresar sus sentimientos respecto al resultado de la solución. Si el resultado es generalmente bueno, se debe expresar aprecio por el mismo. Si tiene la tendencia de ser negativo, el líder debe ofrecer comprensión y alentar esfuerzos subsecuentes. 12. En general podemos decir que la solución de problemas se relaciona con necesidades principales y la toma de decisiones se relaciona con la solución de problemas menores. 13. Nehemías tomó decisiones basado en información adecuada, una clara comprensión de los riesgos envueltos, clara comunicación con sus colaboradores respecto a los asuntos, tomó una decisión definida, y les dio a otros la oportunidad de adoptar decisiones definidas. 14. Los líderes cristianos confrontan ciertos obstáculos para la toma de decisiones,
entre los cuales figuran la falta de formular objetivos claros, sentimientos de inseguridad, temor al cambio, y el temor de que si hacen evaluaciones se interpreten como falta de fe. 15. Por lo general, un líder cristiano dirige a su grupo en la toma de decisiones, pero rara vez lo involucra en el proceso de tomar la decisión. 16. Aunque los estilos para la toma de decisiones varían del extremo autoritario al democrático, la mayoría de los líderes decisivos emplean el estilo autoritario. 17. Aun cuando los miembros pueden ser creyentes competentes, experimentados, no deberían asumir más responsabilidad en la toma de decisiones, porque con ello indican su carnalidad y orgullo. 18. La dinámica de grupo descansa en la suposición de que las personas son sociales y se necesitan mutuamente, de que trabajan mejor cuando lo hacen juntos, y de que al actuar juntos ejercen influencia unos sobre otros. 19. Aunque a las personas, por ser sociales, les gusta trabajar mejor juntas que solas, normalmente no producen la misma calidad de trabajo que si lo hicieran al trabajar por ellas mismas. 20. La forma en que los miembros del grupo se relacionan mutuamente, la forma en que se sienten respecto a los demás, así como respecto a su lugar y contribuciones en el grupo se relaciona con la dimensión de tarea de la dinámica de grupo. 21. La provisión de recompensa y reconocimiento, así como de estructura para evaluación, forma parte de la dimensión de tarea de la dinámica de grupo. 22. Las decisiones que se alcanzan basadas en el voto de la mayoría por lo general son arbitrarias y dejan a la minoría con un sentido de derrota y resentimiento. 23. El consenso da la impresión de que todas las personas están de acuerdo y de que no existe oposición. 24. El proceso para llegar a una decisión por mayoría de votos tiene algunos aspectos negativos, pero generalmente tiene mucho a su favor. 25. La decisión por acuerdo unánime constituye una medida de la verdadera iglesia espiritual. Da evidencia de la madurez espiritual y de la unidad perfecta.